Buenos días, nosotros somos el equipo 4, conformado por Natalia Ortiz, Juan Carlos Moreno, Víctor Ordóñez y su servidor, Juan Martínez. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto integrador de aprendizaje, el cual tiene el nombre de la contaminación por la extracción de petróleo. La contaminación involucra todas las operaciones relacionadas con la explotación y transporte de hidrocarburos, que estos conducen inevitablemente al deterioro gradual del ambiente. Esto afecta directamente al suelo, al agua y al aire. Algunos efectos que tiene sobre el suelo se deben al desmalezado y alisado del terreno y al desplazamiento y operación de equipos pesados. Algunos efectos que tiene sobre el agua: en algunas aguas superficiales, el vertido de petróleo u otros desechos produce la disminución del contenido de oxígeno, aporte de sólidos y sustancias orgánicas e inorgánicas. Algunos efectos también que tiene sobre el aire son muy frecuentes debido a que a la hora de extraer el hidrocarburo, el líquido siempre viene con gas. La siguiente, por favor. Pues ahora les voy a mencionar el proceso. Dale a la siguiente, por favor. Primero les voy a mencionar el proceso de la extracción terrestre, que aquí se monta una estructura metálica en forma de torre, cuyo principal objetivo es subir y bajar el equipo de perforación. Un tambor enrolla y desenrolla un cable de acero de donde desprende la sorta de perforación. La mesa de rotación transmite a la fuerza del motor a la sorta de perforación un sistema de lodos que prepara, almacena, bombea, inyecta y hace circular permanentemente un lodo de perforación por el pozo. Para perforar la roca se utiliza una broca o trépano. A medida que el trépano avanza, se inyecta por la tubería del lodo, el lodo, que le da la consistencia a las paredes del pozo y lubrica y enfría la broca. Además, arrastra por el espacio anular hacia la superficie todos los fragmentos de roca cortados por el trépano. El trépano va perforando y se va añadiendo barras de sondeo de 9.45 metros de longitud. Mientras que avanza la perforación, se va colocando la tubería de revestimiento del pozo. Para evitar que las paredes se derrumben y para aislar las napas de agua, se bombea también cemento por este revestimiento, y la presión hace que el cemento suba por el espacio anular y se fije entre las paredes externas del tubo y la roca. La presión natural empuja el hidrocarburo hacia la superficie, y cuando ya no fluye por sí solo, se coloca una bomba para extraer lo que quedó ahí, y ya en la superficie es separado del gas, y el petróleo pues es almacenado en contenedores especiales hasta su transporte. Y pues en el medio marítimo, la extracción se lleva a cabo de casi igual manera que la del terrestre, solo que aquí se tienen que tomar más precauciones, ya que las instalaciones son inestables. Los aparatos son colocados en el fondo del mar, descendiéndolos con cables y nivelándolos con mando a distancia. También se debe de ver de que están construidos los materiales que se utilizan, ya que deben de soportar la corrosión del agua de mar. Y también existen distintas plataformas de perforación que tienen en común llevar una o dos torres de sondeo e instalaciones de producción de energía y accionamiento, bombas y estanques de lodo de circulación, como se mencionó anteriormente en lo de terrestre. La forma en la que se distinguen estas plataformas son que mientras unas flotan y se fijan con anclas, otras se apoyan firmemente en el fondo del mar. Y podemos considerar los siguientes tipos de plataformas, que son buques sonda, plataformas sumergibles, plataformas autoelevables, plataformas flotantes semisumergibles
y, y barcazas. Bueno, mi nombre es Juan Carlos y ahora yo les voy a hablar del impacto que tiene la extracción de petróleo en la atmósfera. Sabemos que la contaminación causada por el petróleo tiene distintas fuentes, no solo ocurre con los derrames, sino que también involucra todas las operaciones relacionadas con la extracción, todas las fases en las que se pasa el petróleo para extraerse, influyen en la contaminación. La industria petrolera, como muchas otras actividades antropogénicas, causa un impacto a través de la contaminación de forma directa o indirecta al ambiente. El ciclo por el cual obtenemos este recurso comprende pues desde su prospección, extracción, transporte, refinación, distribución y consumo. Los principales medios por los cuales se produce la contaminación atmosférica debido a esto, al petróleo, se le atribuyen a las fuentes móviles de transporte y trabajo, a los procesos industriales y a la quema de de combustibles fósiles para la obtención de electricidad. Sabemos que la atmósfera es la capa o la cobertura gaseosa de la Tierra. En ella se aloja la capa de ozono, es la encargada de regular el clima y es un gran reservorio de elementos y compuestos químicos vitales. Sabemos que en su mayoría se compone por nitrógeno, oxígeno y otras moléculas como agua y dióxido de carbono. Otras especies concentradas en menor cantidad son también el neón, el helio, el metano, el criptón, el hidrógeno, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, sabemos que la industria del petróleo contamina de forma directa e indirecta. Esto lo vemos con el cambio climatológico. Se ha visto que el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero está atribuido a a estas actividades que están relacionadas al uso de combustibles fósiles, ya sea desde su extracción hasta su uso final como combustible. Además, cabe mencionar que genera un impacto ambiental debido a que hay una parte de la materia que no es esencial y por lo tanto se quema. Eso es lo que vemos en las torres de refinación. Lo que no sirve se empieza a quemar y pues adiciona un contaminante a la atmósfera. Siguiente, por favor. Dentro de las consecuencias que nos trae a la sociedad, pues encontramos primero que nada el smog, es la consecuencia visual de la contaminación y que es visual más evidente. También una de las consecuencias es pues presencia o aumento en las enfermedades de vías respiratorias como el asma y bronquitis. Y pues además esto influye mucho en los procesos biogeoquímicos que existen en los ecosistemas y que dañan a la flora y fauna. Por su gran extensión en el planeta, el mayor receptor de contaminantes emitidos por el ser humano es el medio marino. A continuación, les voy a explicar cómo la producción del petróleo afecta a la hidrosfera. La producción de este hidrocarburo trae consecuencias a corto y a largo plazo, desde el momento de la localización de sus pozos hasta cuando ocurre un accidente y, por ende, un derrame de petróleo. Las consecuencias que se ven en la producción de petróleo son los derrames, lo que trae a todas las demás consecuencias: contaminación acústica, efectos fóticos, efectos tóxicos, la contaminación y destrucción de ecosistemas marinos y algunos procesos físico-químicos. La contaminación acústica ocurre en la localización de los pozos, porque los barcos utilizan unos cañones de aire que emiten unas ondas hacia el fondo marino y que luego son reflejadas hasta la superficie, donde los científicos de los barcos pueden tomar algunos datos y así hacer cálculos para encontrar los pozos. En el fondo del mar
pues el sonido es el medio principal de comunicación de la mayoría de las especies que la habitan. Este tipo de contaminación las ahuyenta y les hace cambiar sus rutas migratorias y su conducta. La consecuencia más severa en la producción de petróleo y en su transporte son los vertidos de hidrocarburo, ya sea por un manejo negligente, un accidente o incluso atentados. Como dije, el derrame de petróleo es la principal causa que trae todos los efectos negativos hacia el mar. Cuando un derrame de petróleo ocurre, se forma esta pequeña capa delgada que dificulta el intercambio gaseoso y la formación de aerosol marino. Esta misma capa también desvía o no deja pasar los rayos del sol. Al disminuir la entrada, se reduce el área donde es posible la fotosíntesis y, por tanto, el desarrollo de las plantas verdes. Si esas plantas verdes no están, también se reduce el oxígeno y alimento, ya que las algas reproducen grandes cantidades de oxígeno al absorber dióxido de carbono y agua. Algunos procesos físico-químicos que ocurren durante un derrame de petróleo es la volatilización, expansión, emulsiones, asimilación, absorciones y sedimentación. Y disoluciones. Hay unas moléculas que con el tiempo pueden absorberse en partículas sólidas o también son asimiladas a organismos vivos. También pueden llegar a dar emulsiones tanto de agua en crudo como de crudo en agua. Y la capacidad de estas emulsiones de darse viene a la presencia de algunos detergentes y emulsificantes. Estos pueden ser naturales o sintéticos. Algunas pequeñas partículas del crudo que quedan van formando este tipo de aglomerados y estos se van al fondo del mar y se sedimentan en el terreno. Ok, yo les voy a hablar sobre el impacto en el medio edáfico, o sea, en el suelo. Siguiente, por favor. Ok, ¿cómo afecta al suelo la extracción de petróleo? Pues pueden ocurrir derrames durante la extracción y esto es muy grave, ya que contamina tanto el suelo como el agua, o sea, un 2 por 1. Contamina el suelo y el agua y esto pues es terrible, ¿verdad? También puede ocurrir la pérdida de biodiversidad afectando directamente la deforestación y contaminación, dañando el ecosistema que está siendo invadido. Y por último, daña la calidad del agua edáfica, o sea, el agua que está retenida en los suelos. Siguiente, por favor. También les voy a hablar sobre la fractura hidráulica o el fracking. Bueno, pues antes de que se lleve a cabo todo este proceso, se tiene que ubicar el petróleo y este petróleo pues está ubicado hasta el fondo del suelo de forma rocosa, en una roca llamada lutita. Ahora sí, ya ubicada esta roca, comienza la perforación del pozo en forma vertical, que te llevará hasta el petróleo de forma rocosa y ahí se empezará a hacer la perforación. Al llegar al punto del petróleo, se harán unas grieturas para que el petróleo tenga lugar para salir y posteriormente se inyectará una mezcla de arena con químicos y agua a elevada presión para así forzar la salida del hidrocarburo. Y pues algunas de las desventajas de esto es que es la contaminación donde se ve inducida la sismicidad por las excavaciones, la contaminación acústica y la degradación del suelo. Podemos concluir que la extracción de petróleo, al igual que cualquier otra actividad antropogénica, genera un impacto en el ambiente. Entonces hay que buscar una alternativa para dejar de usar combustibles fósiles que prohíben o limitan la contaminación que se realiza en todos los procesos biogeoquímicos de manera natural.